Bienvenidos a este séptimo episodio del podcast de Pump Zone, que es presentado por Pump Systems Academy, impulsado por Dyna Pro Pumps. Hoy tenemos una misión súper intrigante para nuestra inmersión profunda. Hola, sí, totalmente. Es un tema que da para muchísimo. Exacto. Vamos a explorar uno de los factores más críticos y, francamente, uno de los más incomprendidos en todo este mundo de los sistemas de bombeo centrífugo. Así es. Estamos hablando del famoso cálculo del NPSH. Ajá. Pero para quienes nos escuchan, la promesa desde ahorita es que no vamos a recitar fórmulas abstractas de un libro de texto aburrido. Para nada. No, claro que no. Eso no sirve de mucho si no entiendes el fondo. Exactamente. Vamos a hablar de un enemigo que es completamente invisible. Un fenómeno físico que es capaz de destruir equipos industriales masivos, de esos que están forjados en acero sólido, desde adentro hacia afuera. Y usando nada más y nada menos que simples burbujas. O sea, ¿burbujas destruyendo acero? El objetivo de hoy es descubrir cómo entender la física detrás de este fenómeno, porque esa comprensión es literalmente el único escudo real contra la destrucción total de una planta. Pues sí. Y fíjate que el nivel de devastación que puede causar este fenómeno es algo que sorprende incluso a profesionales que ya llevan años en la industria. Me imagino. Para entender verdaderamente a ese enemigo invisible, mucho antes de mirar una sola ecuación matemática del NPSH, es obligatorio establecer qué está pasando a nivel molecular. Claro, adentro de la bomba cuando las cosas salen mal. Exacto. El caos que se desata en el interior de estas máquinas es un evento de una violencia extrema, aunque comience con algo tan aparentemente inofensivo como una burbuja. A ver, vamos a desglosar esto desde el principio porque de verdad suena casi a ciencia ficción. ¿Ah? Según los documentos técnicos que revisamos, la razón principal por la que nos importa tanto este famoso NPSH es para evitar una condición llamada cavitación. Así es. La cavitación es el gran problema. Y las descripciones que hay de la cavitación parecen sacadas de una película de terror industrial, o sea, ruido ensordecedor, vibraciones que sacuden los cimientos. Sí, y componentes internos destruidos. Exacto, como el impulsor, que termina luciendo como si hubiera sido masticado por algo. Entonces, ¿qué es exactamente este monstruo de las burbujas y de dónde sale? Mira, la clave para desmitificar a este, digamos, monstruo, es comprender que la cavitación es, en su forma más pura, un cambio de fase del fluido. Ok, de líquido a gas. Exacto, pero uno que ocurre bajo condiciones muy extremas. Normalmente asociamos la ebullición del agua con el calor extremo, ¿no? Pues sí, la estufa y el fuego. Claro. Sin embargo, para que cualquier líquido se mantenga en su estado líquido, necesita una fuerza externa que mantenga sus moléculas unidas, y esa fuerza es la presión ambiental. Ajá. Entonces, cuando el fluido entra a la tubería de succión y se acerca al ojo del impulsor de una bomba centrífuga, experimenta una aceleración drástica. Y por las leyes de la física, esa aceleración provoca una caída abrupta en la presión del líquido. Totalmente. Una caída tremenda. Un momento, quiero detener esta idea porque choca con lo que aprendimos en la escuela primaria. A ver, dime. Siempre nos enseñaron que para hacer hervir agua hay que ponerla al fuego, o sea, aplicarle calor. Sí, es lo lógico para nosotros. Entonces, la implicación aquí es que el agua, o de hecho cualquier líquido, puede hervir a temperatura ambiente simplemente por moverse muy rápido dentro de una máquina y perder presión. O sea, es como si el agua estuviera hirviendo, pero no por calor, sino por falta de presión, ¿cierto? Precisamente. Esa es una de las realidades más contraintuitivas de la termodinámica. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, si a un fluido a temperatura ambiente se le retira la presión que actúa como una especie de tapa sobre sus moléculas, estas moléculas encuentran la libertad para separarse y convertirse en gas. O sea que el fluido literalmente hierve en frío. Exactamente. En el momento en que la presión local cae por debajo de lo que en física llamamos la presión de vapor del líquido, se evapora instantáneamente. Y ahí es donde aparecen las burbujas. ¡Ajá! En medio de la corriente de agua líquida, de la nada, nacen miles y miles de burbujas de vapor. Ok, entiendo perfecto el mecanismo de cómo se forman, pero sigo atorada en una cosa que me parece súper inverosímil. ¿En qué parte? Estamos hablando de máquinas que están construidas con aleaciones de grado industrial, acero inoxidable que es increíblemente duro. Sí,
materiales sumamente resistentes. Y me dices que burbujas de vapor que son de agua las están destrozando. Es como decir que un globo de aire puede romper una pared de concreto. ¿Cómo es que algo tan frágil causa tanto daño físico? Es que ahí la intuición nos engaña. Nos engaña al pensar en una burbuja de jabón que estalla suavemente en el aire. Estas no son así. Entonces, ¿cómo funcionan? Estas burbujas de vapor viajan, arrastradas por el flujo, directo hacia el interior del impulsor, donde la presión vuelve a aumentar violentamente por la misma acción de bombeo de la máquina. Ah, y en esa zona de alta presión, el vapor físicamente ya no puede existir, ¿verdad? Exactamente. Las burbujas colapsan sobre sí mismas. Pero el colapso es una implosión asimétrica. ¿Implosión? Sí. Al implosionar, el líquido circundante se precipita hacia ese vacío que dejó la burbuja, pero lo hace a velocidades supersónicas. A velocidad supersónica, no me lo imagino. Es brutal. Esto genera microchorros de agua y unas ondas de choque increíblemente concentradas que golpean la superficie del metal. O sea que no es el aire rozando el metal, son impactos a velocidad supersónica. Así es, no es fricción. Cada implosión es como, no sé, un martillazo microscópico directo contra la pared del impulsor. Exactamente. Por eso en la industria, los operadores describen el sonido de la cavitación como si la bomba estuviera llena de canicas o de grava. Claro, no es un ruido mecánico de engranes rozando. Para nada. Es el eco de millones de microexplosiones que, golpe a golpe, van arrancando pedazos microscópicos de acero hasta perforarlo por completo. ¡Qué impresionante! Y bueno, me imagino que aquí es donde debe entrar al rescate nuestro concepto principal, el NPSH. El vínculo es súper directo. El NPSH, que significa carga neta positiva en la succión, por sus siglas en inglés, es la barrera protectora contra esas implosiones. Ok, ¿y cómo lo definimos de forma sencilla? Se puede definir como la cantidad absoluta de energía de presión que existe en la entrada de la bomba, por encima de esa presión de vapor de líquido. O sea, es esa tapa invisible de energía que mencionabas. Exacto. Es la tapa que mantiene a las moléculas ordenadas y asegura que el fluido permanezca en su estado líquido de principio a fin. Así evitamos que inicie todo este ciclo destructivo de evaporación y colapso. Entiendo. Y aquí es donde llegamos a lo que me gusta imaginar como un duelo. ¿Un duelo? Sí, o como una negociación muy estricta que ocurre justo en la zona de succión. Porque si ya sabemos que necesitamos mantener esa tapa de presión para que la máquina sobreviva, la siguiente pregunta obligada es, bueno, ¿quién pone la presión sobre la mesa y quién dice cuánta es suficiente? Claro. Parece haber dos fuerzas operando de manera completamente independiente en este escenario. Esa es la dualidad que rige todo diseño hidráulico exitoso, fíjate. Existen dos métricas diametralmente opuestas que se deben reconciliar. A ver, preséntanos al primer protagonista. Primero tenemos el NPSH disponible, o el NPSA. Ok. Este valor representa la energía real y física que el sistema le puede entregar a la bomba, en el punto exacto de la conexión de entrada. O sea, es literalmente lo que el sistema ofrece. Es el presupuesto total de presión con el que cuenta la instalación, y esto depende exclusivamente de la geografía, el diseño de las tuberías y las propiedades del fluido. La bomba no tiene voz ni voto en cuanto NPSH disponible hay. Espera, aquí hay un detalle que creo que puede causar mucha confusión. A ver, dime. Si la máquina se llama bomba y su trabajo es mover el agua, la intuición nos dice que la bomba es la que genera la fuerza de succión para jalar el líquido hacia ella. ¿Por qué el entorno determina la energía disponible y no la máquina misma? Pues mira, ese es uno de los mitos más grandes en la hidráulica. Las bombas centrífugas en realidad no succionan el líquido, al menos no en el sentido de jalarlo como si tuvieran manos invisibles. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo único que hace el impulsor al girar es desplazar el agua que ya tiene adentro hacia la línea de descarga. Eso crea un vacío parcial, o sea, una zona de baja presión en la entrada. Ah, ya voy entendiendo. Y es la presión atmosférica del entorno y el peso del fluido en los tanques lo que literalmente empuja el líquido nuevo hacia adentro de ese vacío. O sea que si el entorno no tiene la fuerza suficiente para empujar el líquido, la bomba se queda vacía. Exactamente. Esa imagen cambia toda la perspectiva. El sistema empuja, la bomba no jala. Entonces, ese es el lado de la oferta, lo que hay disponible. ¿Qué pasa con el otro lado de la moneda? Lo que la máquina exige.
El otro lado del ring lo ocupa el NPSH Required o NPSHR. Este es el peaje mínimo de presión que la bomba cobra para dejar pasar el fluido sin destruirlo. ¿Y quién decide ese valor? Porque decías que no depende del ingeniero de la planta. A diferencia de la energía disponible, el NPSH requerido lo determina únicamente el fabricante de la bomba. Lo hacen mediante pruebas exhaustivas de laboratorio y pruebas de destrucción controlada. Cada modelo de bomba tiene una exigencia distinta que se lee en su curva de rendimiento. Claro, y fíjate que revisando los datos de esas pruebas de laboratorio, noté un patrón que me llama muchísimo la atención. Ajá, a ver. Las gráficas de los fabricantes muestran que este requerimiento no es un valor fijo. Por regla general, a medida que la bomba opera a un caudal mayor, o sea, cuando mueve más litros por minuto, el NPSH requerido se dispara hacia arriba. Así es. Entonces, a mayor caudal de operación, mayor es el NPSH requerido por la bomba. Es casi como analizar a un atleta corriendo un maratón. Me gusta por dónde vas. A ver. Si vas trotando a un ritmo suave, tus pulmones exigen una cantidad moderada de oxígeno. Pero, en el instante en que decides hacer un sprint a máxima velocidad para cruzar la meta, la demanda de tus pulmones se multiplica drásticamente. Claro. El cuerpo exige más para no colapsar. Al igual que la bomba, exige más presión para no cavitar. Esa analogía captura perfectamente la mecánica de fluidos involucrada. Al aumentar el caudal, el líquido se ve forzado a viajar a una velocidad mucho mayor a través del ojo del impulsor. Ajá. A mayor velocidad, la fricción interna en los álabes de la bomba es mucho más severa, lo que provoca una caída de presión interna mucho más abrupta. O sea que se gasta más energía ahí adentro. Exacto. Entonces, para compensar esa caída tan profunda y evitar golpear la línea de la presión de vapor, la bomba exige entrar a la carrera con un colchón de presión mucho más grueso desde el inicio. Tiene todo el sentido. Por eso, bombear mayores volúmenes siempre requiere sistemas de succión más robustos. Totalmente. Ok, vamos a ponernos en los zapatos de quien tiene que diseñar una de estas plantas industriales. Si la meta absoluta es asegurar que el entorno siempre ofrezca un colchón más grande del que la bomba exige en su sprint final, necesitamos saber exactamente de dónde viene ese presupuesto de presión del NPSH disponible. Claro, tenemos que desglosarlo. Supongo que si yo instalo mi equipo al nivel del mar, mi punto de partida es tener a toda la atmósfera del planeta trabajando a mi favor, ¿no? Es un excelente punto de partida. La presión atmosférica es, de hecho, el primero y más grande contribuyente al cálculo del NPSH disponible. ¿Ese sería nuestro factor número 1? Así es. Al nivel del mar, tenemos una columna de aire de decenas de kilómetros de altura, cuyo peso recae directamente sobre la superficie del líquido en el tanque abierto, empujándolo con fuerza hacia la tubería. Pero claro, este recurso depende completamente de la geografía. Exacto. Es geográficamente inestable. A medida que una instalación se ubica a mayor altitud, en una montaña, por ejemplo, la capa de aire sobre ella se adelgaza. La presión atmosférica disminuye considerablemente. Lo que significa que nuestro presupuesto de energía inicial sufre un recorte bastante severo. Un recorte que duele mucho en el cálculo, ¿sí? Eso establece la base impuesta por el planeta. Pero el diseño físico de las instalaciones debe jugar un rol fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, si por limitaciones de espacio el tanque de almacenamiento de agua tiene que estar enterrado a 3 metros bajo tierra, muy por debajo de donde está instalada la bomba? Bueno, ese escenario introduce el segundo factor crítico, A ver. la altura estática de succión. Es aquí donde la gravedad define si es tu aliada o tu peor enemiga. En el caso de un tanque subterráneo, la gravedad juega totalmente en contra, me imagino. Sí, se le conoce como succión negativa. Una porción enorme de esa presión atmosférica se tiene que gastar única y exclusivamente en levantar el peso de la columna de líquido, venciendo la gravedad. Y esto ocurre mucho antes de que el agua siquiera toque la entrada de la bomba. Uf, o sea que esto diezma nuestro NPSH disponible. Lo devasta. En contraste, si el tanque se coloca muy por encima de la bomba, la gravedad aporta energía gratuita, sumando metros de carga a favor del sistema. Pues queda clarísimo que elevar el tanque es la mejor decisión siempre que se pueda. Pero aquí hay algo que no podemos ignorar. Incluso si el tanque está en lo alto, el líquido no se teletransporta mágicamente a la bomba. Tiene que recorrer decenas o cientos de metros a través de tuberías de acero.
todo ese trayecto no le roba energía al fluido a través de la resistencia. La resistencia es quizás el ladrón más subestimado de energía hidráulica. Y este constituye nuestro tercer factor, las pérdidas por fricción. Y me imagino que no se trata solo de qué tan largo es el tubo. Para nada. A nivel microscópico, incluso las tuberías de acero comercial que parecen súper lisas están llenas de irregularidades. Son como cadenas montañosas diminutas. Ah, claro. Cuando el fluido se desplaza y roza contra esas paredes, la fricción genera pérdida de energía que se disipa como calor. A eso hay que sumar los giros y todo eso, ¿no? Exacto. La turbulencia extrema que ocurre cada vez que el agua choca contra un codo de 90 grados o cuando trata de escurrirse a través de una válvula que está parcialmente cerrada. Todo suma. O bueno, todo resta en este caso. Totalmente. Hay ecuaciones como la famosísima de Darcy-Weisbach que nos permiten cuantificar cómo cada metro de tubo estrecho y cada accesorio actúan como peajes que cobran su cuota. Van disminuyendo la energía neta que finalmente llega a la bomba. Hasta ahora hemos analizado puros factores externos. El peso del aire, la gravedad, la fricción de los tubos. Pero la naturaleza química del fluido mismo debe ser un jugador importante en este tablero, ¿no? Sin duda. Porque mencionamos hace un momento que la cavitación ocurre porque el fluido hierve a baja presión. Asumo que si el líquido ya está caliente de entrada, la física de este problema cambia radicalmente. Cambia por completo y nos lleva al cuarto componente, la presión de vapor del fluido. Que está ligada a la temperatura, obviamente. Directamente ligada. El calor no es más que energía cinética, agitación molecular. A medida que un líquido se calienta, sus moléculas se mueven con mayor violencia, como que buscan desesperadamente romper los enlaces líquidos y convertirse en gas. Y debido a esta inestabilidad térmica, me imagino que se requiere una caída de presión ambiental mucho menor para desencadenar la evaporación. Exactamente. En términos matemáticos del cálculo del NPCH, la presión de vapor es un valor que se resta directamente del total disponible. A mayor temperatura del líquido, mayor es el valor que se resta. O sea, acercando al sistema peligrosamente al colapso. Así es. A ver, aquí es donde veo que todos estos conceptos aislados pueden combinarse y formarnos una auténtica pesadilla para los ingenieros. Se puede poner muy feo. Siguiendo esta lógica, a ver si estoy bien. Si la altitud de una zona montañosa nos roba presión atmosférica y el calor del líquido hace que las moléculas estén a un paso de la ebullición, significa que el escenario más crítico posible es intentar bombear un líquido casi hirviendo en una instalación, no sé, a miles de metros sobre el nivel del mar. Es la tormenta perfecta de la hidráulica. De hecho, confirmadísimo. ¡Wow! Aplicaciones como el bombeo de agua de alimentación para calderas o sistemas de condensado a alta temperatura que están instalados en regiones montañosas empujan la ingeniería al límite. El margen de error ahí debe ser inexistente. Totalmente. En esos sistemas, el presupuesto de energía que te aporta la atmósfera es minúsculo y la presión de vapor del líquido hirviendo es inmensa. Te quedas sin energía disponible. Metro de todas las tuberías de succión para reducir casi a cero las pérdidas por fricción. Todo para rascar un poco de energía. Y bueno, para intentar ganar una última ventaja, asumo que existe un quinto factor. Así es, falta uno. Si el sistema, digamos, no depende de un tanque abierto expuesto a la atmósfera de la montaña, sino de un recipiente herméticamente sellado, imagino que podemos intervenir y crear nuestra propia atmósfera artificial. Exacto. Ese es el quinto parámetro. La presión en el tanque de succión en el caso de sistemas cerrados o presurizados. Ah, ok. Al inyectar un gas a presión dentro del recipiente sellado, se crea una fuerza artificial que empuja el líquido hacia la bomba con mucho mayor vigor que la simple atmósfera natural. Es una inyección de capital directo al presupuesto del NPSH disponible. Buenísimo. Ok, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa en este momento. Ya diseccionamos los 5 factores de dónde viene el presupuesto del sistema y también sabemos leer la curva de la máquina para entender qué es lo que exige. Ajá, ya tenemos las dos partes. La pregunta que define si una planta va a funcionar durante 20 años o va a explotar en 3 meses es, ¿qué hacemos con estos dos números? Ese es el momento de la verdad en el diseño. Si hacemos el cálculo meticulosamente y determinamos que el sistema puede ofrecer, por decir un número cualquiera, exactamente 5 metros de presión, y la bomba exige exactamente 5 metros de presión, podemos dar el proyecto por aprobado con ese simple empate técnico.
Aprobar un diseño con un empate técnico sería una negligencia operativa gravísima. No basta con que sean iguales. Para nada. En la teoría matemática fundamental, la regla de oro estipula que el NPSH disponible debe ser mayor que el requerido. Es innegociable. ¿Siempre mayor? Siempre. Pero en la práctica industrial, la igualdad estricta, o incluso ganar por 1 milímetro, es una ilusión óptica. La realidad es caótica. Nadie garantiza que el sistema operará bajo condiciones perfectas de laboratorio durante toda su vida útil. Claro, me imagino que los modelos matemáticos de pronto no contemplan el desgaste del día a día. En el mundo real, a alguien se le olvida darle mantenimiento a un filtro en la línea de succión, se tapa con sedimentos y la fricción aumenta repentinamente. Y adiós a tu empate técnico. O llega una ola de calor histórica en pleno agosto y la temperatura del fluido sube 3 grados por encima de lo proyectado, elevando la presión de vapor justo en el peor momento posible. Esa es la naturaleza impredecible de las operaciones industriales. Por esa razón, las directrices de ingeniería universalmente recomiendan incluir siempre un margen de seguridad sustancial. ¿De cuánto estamos hablando? Pues mira, no basta con superar el requisito, hay que superarlo por un margen cómodo. Típicamente, los estándares internacionales sugieren un colchón de entre medio metro y 1 metro de carga adicional sobre el requerimiento de la bomba. Ok, bastante razonable. Y otra forma común de abordarlo es diseñar el sistema para que proporcione entre un 10% y un 30% más de energía de la que la curva del fabricante exige como mínimo. Entiendo. Ese margen actúa literalmente como un seguro de vida contra la acumulación de todos estos factores negativos imprevistos que mencionamos. Exactamente. Es tu protección contra el mundo real. Tiene todo el sentido. ¿Y qué pasa a nivel operativo si, digamos, el dueño de la planta decide ignorar ese margen para ahorrar costos de instalación? Entendemos que el impulsor de la bomba se va a destruir lentamente por la cavitación, pero el daño debe ir más allá del equipo en sí, ¿no? Muchísimo más allá. Porque las plantas de tratamiento de aguas o las refinerías de petróleo no operan simplemente para cuidar bombas, operan para mover un flujo constante de producto. Totalmente. Y las ramificaciones económicas y operativas de ignorar el margen de seguridad son colosales. Me imagino que afecta toda la línea. Es que cuando ocurre una cavitación severa, el daño estructural es solo el principio. Piensa que esas nubes masivas de burbujas de vapor ocupan un volumen físico considerable dentro de los canales del impulsor. Claro, y ese es espacio por donde debería estar pasando el líquido. Exacto. Consecuentemente, el flujo volumétrico que la bomba puede entregar colapsa. La bomba deja de bombear lo que debería. Ajá, la eficiencia de todo el proceso se desploma. Y esto puede causar estrangulamientos en toda la línea de producción. ¡Qué grave! Un diseño de succión deficiente no solo arruina una máquina costosa, resulta en paradas de planta no programadas que cuestan millones en producción perdida y en el reemplazo de equipos de emergencia. Es una reacción en cadena fascinante, ¿no? Así es. Un error de cálculo en la presión de entrada permite la formación de una burbuja de gas. La burbuja implosiona rompiendo el metal. La pérdida de metal desbalancea el rotor, el flujo cae y termina deteniendo toda una refinería que genera millones de dólares al día. Exacto. Una fichita de dominó tira a todas las demás. Entender estas fuerzas físicas es, literalmente, mantener latiendo el corazón de la industria moderna. Y para llevar esta idea de las leyes inquebrantables de la física un paso más allá, te propongo considerar un escenario completamente ajeno a nuestro planeta, que creo que pone todo este conocimiento en perspectiva. A ver, cuéntame. Imaginemos por un momento intentar diseñar un sistema de bombeo para mover agua líquida en la superficie de Marte. Marte. Híjole, no sé por qué presiento que las cosas no saldrían nada bien con el NPSH en el planeta rojo. Pues no. Sería el fin de cualquier bomba centrífuga incluso antes de encenderla. ¿Por qué tan drástico? En Marte, la presión atmosférica es inferior al 1% de la que tenemos aquí en la Tierra. ¡Wow! Esa tapa protectora de presión de la que hemos estado hablando es prácticamente inexistente allá. ¿O sea que no tendríamos presupuesto inicial de energía? Nada. Si se tuviera agua líquida en un tanque expuesto a la atmósfera marciana, herviría instantáneamente y se vaporizaría de forma superviolenta dentro de las tuberías. ¡Qué locura! Jamás se lograría alcanzar ni una fracción del margen de seguridad requerido. No habría forma natural de empujar este fluido en estado líquido hacia el impulsor.
Es un recordatorio bastante brutal de que nuestra maquinaria y nuestra brillante ingeniería no dictan las reglas, sino que están totalmente subyugadas a las fuerzas invisibles del entorno cósmico y planetario en el que vivimos. Así es. La naturaleza siempre manda. ¡Qué imagen mental tan poderosa para cerrar este análisis! De verdad te hace apreciar mucho más el simple peso del aire que tenemos sobre nuestros hombros y cómo sostiene todo lo que hacemos. Definitivamente. Entender el entorno no es un paso más en el diseño, es la única forma de proteger el avance tecnológico frente al poder crudo de la naturaleza. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de The Pump Zone, que es presentado por Pump Systems Academy, impulsado por Dynapro Pumps.